Listo, señor ministro, buenas noches, bienvenido. Gracias por abrir un espacio en su agenda para empezar tratando esto. ¿Qué opinión le merece el desenlace que finalmente ha tenido este asunto? Bienvenido. Buenas noches, buenas tardes, Carlos. Bastante bien, estaba hablando ahí yo de la ley de alivio financiero, finalmente es una realidad legislativa. Creo yo que, tal como lo anuncié, cuando se pone el país por delante se pueden encontrar consensos, en este caso una unanimidad, y pienso yo que esa es la forma como se deben de tratar todas las leyes, sobre todo las económicas urgentes, y también, ¿por qué no decirlo?, como debieron haberlo hecho con la ley antipillos. A eso justamente quería ir. La otra tuvo 116 votos a favor para tratar la antipillos que combate, entre otras cosas, el lavado de activos. El plazo se vencía ayer y ustedes dijeron que iban a considerar la posibilidad, si persistía la Asamblea en una actitud inconstitucional, como es archivar una ley económica urgente sin siquiera haber ocurrido el primer debate, publicarla en el registro oficial. ¿Lo van a hacer? Sí, y debo decir al país, acabo de regresar al despacho del señor presidente, quien ha firmado el decreto ley, ha promulgado el decreto ley y está próximo a ser enviado para su publicación al registro oficial. Esto cumpliendo nuestro compromiso de poner al país por delante, de luchar denodadamente en contra de las mafias. Y eso es lo que hemos hecho. Lamentablemente la Asamblea no estuvo a la altura en esa ocasión de permitir un debate y de poner los intereses del país primero. Trataron de disfrazar esta ley de todos los modos de algo que no era. Creo que el pueblo lo va a entender, creo que el país lo va a entender y creo que vamos a poder nosotros, ahora sí, con más recursos, con más tecnología, con más eficiencia, ahogar y sofocar el financiamiento de los grupos narcoterroristas, y que es lo que estamos tratando de hacer desde el gobierno central. Qué bueno. Personalmente, de acuerdo. Anoche tratamos este asunto con el secretario de Integridad Pública, que justamente hizo conocer algunos aspectos trascendentes de esta ley de lavado de activos, más allá del polémico que fue el impuesto a los vehículos y eso, a los vehículos usados, aún de una manera progresiva. Pero ya sabe la tormenta que esta vaina le va a ocasionar. O sea, si algún apoyo tenían para ciertas iniciativas de la Asamblea, con esto se acabó. Y segundo, se interpondrán acciones ante la Corte Constitucional. ¿Cómo lo tomarán? Democráticamente y respetuosos del Estado de Derecho, sabremos responder y defender la constitucionalidad y la legalidad de nuestras actuaciones. El día de ayer hemos solicitado a la Secretaría de la Asamblea Nacional que nos certifique si es que se cumplió con el segundo debate, si es que hubo los informes del primer debate, en general, si es que esta ley fue tratada en un segundo debate. Hasta el sol de hoy no hemos recibido una respuesta por parte de la Secretaría de la Asamblea. Y eso creemos nosotros que nos habilita totalmente para tener los argumentos en cualquier escenario, pero sobre todo la legitimidad con el pueblo de tener que implementar un decreto ley ante la falta la falta de tratamiento legal y constitucional de un decreto, de una ley, de un proyecto de ley económicamente urgente. Y creemos que estamos no solamente haciendo lo correcto, sino en el camino constitucional adecuado, además. Si ustedes creen que esto entre en vigencia enseguida por los motivos que expuso, deberán aplicarla de inmediato. ¿Tendrán un plazo los patios de ventas de vehículos usados para regularizarse y convertirse en lo que denominan sujetos de control? ¿O mañana mismo caen los inspectores ahí a pedir explicaciones y papeles? Esto rige a partir del 1 de enero, pero más allá de eso hay una materia pequeña que debe ser reglamentada. Eso se hará oportunamente. La idea, repito, aquí no es gravar con mayores impuestos a ninguna clase, a ningún nicho de mercado, sino tener un control a través de un régimen tributario de dineros que estaban yendo directamente a financiar el narcoterrorismo. Ese es el espíritu de esta ley, no solamente con lo que tiene que ver con patios usados, que ha sido yo el caballo de Troya con el que se ha pretendido deslegitimar la importancia de un esfuerzo, de una iniciativa legislativa por parte del presidente, sino también ver otras cosas, ver el ilegal negocio de los radares, esas multas fantasmas que se cobraban, que también sirven para alimentar el narcoterrorismo, y también, ¿por qué no decirlo también? La gran oportunidad que existe a través de algunos clubes de fútbol de servir como fondos de financiamiento también para el crimen organizado. Entonces, esta es una ley en pro de los ecuatorianos. Esta es una ley definitivamente que, como su nombre lo dice, busca ser una herramienta de la lucha contra la delincuencia o una ley antipillos. La otra reacción
previsible ya no será de la Asamblea o de quienes la archivaron, sino del crimen organizado, que verá que se viene una nueva ofensiva contra ellos que les va a dificultar las operaciones. Y esta mañana, decía Michelle Fafey en Teleamazonas, a quien voy a tener el próximo sábado, en veras, de paso, algo muy novedoso y crítico, contrario a la estrategia del gobierno contra el crimen organizado. Decía ella que militarizar esta lucha lo único que hace es multiplicar los adversarios, que así pasó en México, que cuando comenzaron a hacer esto habían 30 carteles, que ahora hay más de 300, y que en general el gobierno se está equivocando al desarrollar la guerra de esta manera. ¿Usted comparte una opinión así y, de no ser así, van a revisar la estrategia en algún momento? No, a mí me parece es un enfoque miope, con el respeto que se merezca el analista. Yo creo que este es un análisis variopinto, multidimensional. Lo que estamos atacando con la ley antipillos, y aquí se muestra la decisión firme del presidente, no solamente como lo hizo cuando emitió el decreto ejecutivo 111 de declararle la guerra frontal al crimen organizado y a las organizaciones narcoterroristas, sino ahora también de ver las causas subyacentes y las formas de financiamiento. Entonces, esto, como se puede ver, es una estrategia por todos lados, inclusive hasta de prevención, pero desde luego no podemos creer que en esta guerra, en este conflicto, no necesitamos tener la presencia de soldados y militares en las calles. Veamos lo que está pasando en Esmeraldas, veamos lo que está pasando en El Oro, veamos lo que está pasando en Cañar, veamos lo que pasa en Durán. Todo lo que piden, y yo lo digo porque aquí tenemos contacto directo con las gobernaciones de cada una de las provincias, cada vez son más las respuestas, las agresiones que tenemos del crimen organizado, las acciones que tenemos planificadas, a los resultados que se van dando, a los números que van disminuyendo, y por supuesto la presencia militar y policial permanente que están en las calles atendiendo este conflicto es necesaria. Pretender que esta guerra se libre sin militares en las calles es simplemente es tan nocivo como abrir las fronteras para que entre quien sea, o como dejar de controlar nuestras fronteras marítimas. Es que eso es así, necesitamos un poder de control, necesitamos una respuesta que no se acabe en una respuesta, que vaya a una prevención también, pero también, repito, a las formas de financiamiento. Entonces, decir que estamos haciendo mal sin sentarse a analizar todas las acciones en conjunto que se realizan, esto no se trata simplemente de dar bala como alguien por ahí pretendía, esto se trata de tener un informe, un sistema, un mecanismo integral. Doctor de la Gaja, los índices están cayendo solo en muertes violentas. Destacaba el diario en una portada de la semana pasada, que es el periódico más difundido y prestigioso de Manabí, de paso muy serio, por eso lo cito, que la cantidad de secuestros reportados el año pasado estaban por 168, 170, y que este año se dispararon aproximadamente a 2.900. Entonces, el único indicador que se ha reducido es ciertamente el de las muertes violentas, y no a 30% como propuso el presidente o prometió, sino a 17, 19%, mientras los demás se disparan. ¿No desdice esa estadística de usted mismo lo que acaba de afirmar? Bueno, los números dicen mucho y hay varias maneras de interpretarlo. Precisamente por eso es que estamos luchando contra un crimen organizado, transnacional, que tiene muchas formas, muchas caras. Cuando atacas una, brilla más otra. Es como una hidra de Lerna, cortas una cabeza y salen dos más. Pero eso es lo que tenemos que atacar, los financiamientos. Por eso la importancia de esta ley, Carlos. Es que, y lo escuchábamos el otro día, lo escuchaba el presidente Duque, cómo decía cómo se había arreciado la lucha contra el narcoterrorismo en el Ecuador, y cómo ponía en ejemplo el tiempo que demoraba en Colombia y la forma como Colombia logró disminuir sus niveles de tensión, sus niveles de violencia. Acá lo tenemos que hacer igual, pero pensar que los resultados que alcanzamos van a ser de inmediato y van a disminuir todas las formas de criminalidad que existen, porque no estamos hablando de minería ilegal, ni estamos hablando de la cantidad de droga que se captura. O sea, hay que verlo en su conjunto, Carlos. Pero estamos bajando la violencia, estamos haciendo más presencia en territorio, estamos sofocando las economías narcocriminales, y ahora este proyecto de ley viene a eso. Necesitamos inteligencia financiera más robusta, necesitamos entender cuáles son los brazos políticos, cuáles son los brazos en la justicia que están llegando a hacer permanecer este clima de impunidad e inseguridad. Entonces, creemos que en este enfoque global, este es un camino serio hacia donde estamos apuntando, y hacia allá vamos. Lo otro, el CNE está arreglando el debate presidencial, o entre candidatos presidenciales. Desde luego estará el presidente. ¿El presidente o usted son más partidarios de un debate con los 16, aunque eso extienda mucho más el tiempo y exija una mecánica ciertamente muy creativa para que haya, al cabo de 3 horas quizá,
igualdad de oportunidades, igualdad de tiempo e igualdad de alternabilidad? ¿O prefieren ustedes, como se pensaba hacer por sorteo, dividir eso en dos grupos de 8, caiga en donde caiga el presidente? Carlos, yo creo que hay que ver un poquito más atrás. En esta, entre comillas, fiestas democráticas, que lo que ha servido es para servir de tiendas o de mercadillo de candidaturas, donde tenemos 16 candidatos a la presidencia, que eso a mí me parece un ejercicio aberrante del derecho de participación y que refleja la poca institucionalidad democrática, mucho menos los conceptos de formación partidista o de ideologías, donde tenemos esta cantidad infinita, esta sábana de candidatos. A mí me parece que hay que cortar por lo sano y por lo más práctico. Pretender tener un debate donde haya 16 personas no se va a escuchar a ninguna. O sea, el que mucho abarca poco aprieta, y usted es un hombre que entiende de sabiduría popular. Yo creo que aquí el CNE sabrá hacer lo que tenga que hacer con respecto al sorteo. Creemos que esto debe ser permitir un espacio de una discusión un poco más centralizada, no permitir esto un show donde todos hablan, todos gritan, donde nadie entiende y nadie escucha, sino tratar de que la ciudadanía se informe, de los planes de trabajo de los que los tienen y que vea quiénes no los tienen, que vea quién es un candidato de verdad y quién es un candidato posado. Yo creo que esto en un desfile de 16 personas va a ser imposible, hablando desde lo práctico simplemente. Sí sabe que es hoy, ¿no? 10 de 9 de diciembre. Por supuesto, hoy es el día que se conmemora la lucha internacional contra la corrupción. No, gracias, no me refería a eso, no. Hoy cumple usted un mes de gestión. Ni siquiera me había dado cuenta porque no, ya empezaba el 12. Así yo sí, ok, dígame su principal logro. Hoy sí es el Día de la Lucha Internacional contra la Corrupción. Creo que me faltan un día o 2 días para cumplir un mes. Yeah. Pero tenemos una ley antipillos, el compromiso del presidente es inclaudicable. Y no solo eso, estamos también, yo lo había dicho, lo había anticipado, y hablando también de temas de corrupción, creo que es importante no desmayar en la lucha contra la impunidad. Yeah. Y estamos nosotros presentando el día de hoy a la Cancillería para que por medios de los canales diplomáticos pertinentes solicite al Estado de México y entregue nuestra solicitud para que se cancele el estatus de refugiado de Walter Solís. Creemos que él tiene muchas cuentas pendientes que rendir acá al Ecuador. Él fue sentenciado por el caso Senagua, por la reconstrucción de Manabí. Carlos, usted que es manabita, y tantos otros casos. Me parece que en el tema manabita, sí, claro, en el tema de la reconstrucción de Manabí, ahí tiene terrible, mucho un proceso en marcha. Pero lo que se necesita aquí, Carlos, es mandar un mensaje. Nosotros no estamos del lado de la corrupción, ni en la impunidad, ni nos olvidamos, ni tenemos una amnesia temporal de las cosas. Aquí, en este día, creo que hay que honrarlo con acciones decididas, y eso es lo que estamos haciendo. Dígame cuál ha sido su principal revés en este mes. ¿Revés? Sí. Frustración, decepción. Bueno, yo quisiera... Tiene que haber habido. No todos son logros y éxitos. No tengo problema en decirlo. Yo creo que me hubiera gustado poder tener un mayor canal de diálogo con algunas autoridades, principalmente en la Asamblea, pero creo que el clima no ha sido necesariamente el mejor. Sin embargo, viniendo de un ambiente diplomático, nunca dejo de apelar al diálogo para construir soluciones a favor del país. Sin embargo, las acciones las tomamos, las decisiones las tomamos, y prueba de eso es el decreto de ley del presidente de la República. Como exmiembro del Consejo de Seguridad, me hubiera encantado hablar con usted del tema de Siria, pero volvemos a la política local. La última, ¿cuál fue su mayor sorpresa este mes? ¿Qué le llamó la atención de estar sentado en el potro? La cantidad de entrevistas que me iban a pedir. No se queje, no se queje. Ok, ya termino, ok. La seguimos cuando esté en Guayaquil, ¿de acuerdo? Encantado, Carlos. José de la Gasca, ministro de Gobierno. Saludos a todos.